vamos a hablar un poco de esto Sí, y de la importancia desde el punto de vista teológico, el planteamiento que hace el Papa con Laudato Si, por favor. sí, mira, hay varias cosas interesantes, ¿no? La primera es, indudablemente, el Papa Francisco, pues, al plantearnos un punto de vista ecológico, se hace eco de las necesidades que tiene el mundo, ¿no? Yo creo que los hippies de aquel momento, pues, estaban esperando que, bueno, que fuera una encíclica toda, toda así, come flor, como diríamos, ¿no? Es decir, la naturaleza, qué bonita la naturaleza, hay que cuidar la naturaleza, pero el Papa Francisco definitivamente fue mucho más allá. El Papa Francisco nos presenta en una encíclica donde el tema de la ecología se hace un tema que parte del problema humano. Es decir, la ecología no es la relación de la naturaleza entre sí, sino es la relación de la naturaleza con el hombre y al mismo tiempo, pues esa relación de las criaturas entre sí. Al ser el hombre criatura, al ser la naturaleza, pues el resto de las criaturas, tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio empieza cuando, pues en el hombre mismo hay una sana convivencia, ¿no? Entonces, claro, él rompe esos parámetros que se esperaban y por supuesto que nos presenta una encíclica profundamente llena de sentido social. Uno piensa en Laudato Si y piensa en varias cosas, ¿no? En la posibilidad de que una cosa, como usted lo plantea, no está divorciada de la otra. Pero hay un tema de espiritualidad también en la encíclica, porque el Papa, a pesar de que está hablando de algo muy terrenal, lo está mirando desde la creación de Dios también. Y eso me parece que es un elemento que convocó a distintos sectores, que no solamente fue una encíclica que se escribió para las personas que creen en que esto es obra de Dios, sino que también está escrita para un conjunto de personas que tienen la firme convicción, legítima además, de creer en los procesos evolutivos. Sí, mira, Héctor, normalmente las encíclicas están dirigidas a toda la humanidad, pero esta, ¿qué es lo que pasa? Que tiene como un terreno común, ¿no? Y ese terreno común es el ser criaturas, pues el que seas tú creyente o no seas creyente, sabes que estás en este mundo con las mascotas, con los animales Claro. salvajes, con las plantas, ¿verdad? Hasta incluso, pues los minerales son parte de esta naturaleza. Entonces, claro, el hacerse él... em, eco de una corriente teológica que es la ecoteología, pues entonces lleva también a decir, oye, mira, cuando nosotros hacemos la reflexión sobre la mirada de Dios sobre el mundo y la mirada desde el mundo hacia Dios, pues no la hacemos solamente como personas que estamos únicos en el planeta, sino que lo hacemos como parte de toda una creación. Y como tantos salmos lo dicen y como tantas parte de la liturgia, pues también lo expresan, a través de nuestra voz, a través de nuestro ser, toda la naturaleza entera alaba y conoce al Señor. ¿Ves? Entonces yo creo que ese es como el gancho, digamos, de esta encíclica, ¿no? Lo que ha cautivado a tantas personas. Es decir, como está escrita de una manera universal, de una manera que pueda ser entendida por creyentes y no creyentes, y es un problema que sufrimos todos, entonces al darle esa mirada trascendente, esa mirada desde la espiritualidad, pues nosotros nos hacemos también eco de los problemas de la humanidad. El Papa Francisco y ahora lo hace el Papa León XIV han hecho un cuestionamiento serio a los modelos de desarrollo en el mundo. Creo que la encíclica Laudato Si tiene una importante mirada sobre las opciones que tenemos como humanidad para establecer modelos de desarrollo y cuestiona Ujú. justamente los modelos de desarrollo que han sido irrespetuosos con los ecosistemas, que han sido devoradores del agua, del suelo, de los árboles. Pero hay quizás en los Ujú. detractores de la encíclica dicen, bueno, pero el Papa habló del problema que conocemos, pero no hay una propuesta. Yo creo que hay una propuesta. Hay una propuesta en la encíclica, ¿verdad? Yo sí creo que la hay, o sea, yo creo que la propuesta es muy clara y que además la complementa con la Laudate Deum, ¿no? Ujú. Yo creo que el Papa lo que nos está diciendo es, miren, hay que respetar la naturaleza y hay que respetarse a sí mismo, es decir, al ser humano mismo, porque nosotros necesitamos ese equilibrio
que nos lleve a lo que es la humanidad en el futuro. O sea, el Papa nos está dando la advertencia de que si no llegamos nosotros a frenar este ecocidio que existe, pues dejaremos el futuro sin planeta. Entonces, fíjate, por ejemplo, él nos habla mucho de todo lo que es el sentido de la evolución del ser humano y esa evolución del ser humano que le lleva pues a una resurrección, ¿no? Entonces, claro, tomando un poco ideas de Teilhard de Chardin, a mí me gusta muchísimo esta frase del número 83 de la encíclica, donde nos dice, Ujú. el fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración universal. Así agregamos un argumento más para rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las demás criaturas. Y ahí sigue, ¿no? Es decir, ¿qué está proponiendo? Oye, que tengamos una relación fraternal, una relación de hermanos con la naturaleza, porque a fin de cuentas es la naturaleza la que nos hospeda, es la naturaleza la que nos ayuda a que nosotros podamos alcanzar esa plenitud de hijos de Dios. Hay un capítulo de la encíclica de 6 que habla de educación y espiritualidad ecológica y ahí uno lo agarra como la necesidad, el llamamiento que hace el Papa Francisco a que podamos desde la educación y la espiritualidad ecológica abordar este tema de fondo, porque ahí estamos hablando de cómo pensar también con los chicos en los colegios, en las universidades, en las escuelas, en los grupos juveniles, parroquiales, etcétera, cómo pensar un modo de vivir diferente, un modo de vivir en el que no nos entendamos como el ser superior que domina todo y como lo domina todo lo puede destruir, ¿no? Sí, y mira, y esto creo que es clave. A ver, la educación ecológica no es algo nuevo, ¿no? Yo Sí, recuerdo por por allá en los supuesto. años 80 cuando pasé por las aulas universitarias, Ujú, pues estudiando ingeniería, pues cómo se nos educaba en ecología y en todos estos temas, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de que 40 años atrás, pero por supuesto que la mirada que estamos teniendo hoy en día y que nos regala el Papa Francisco en cuanto a la educación, es una educación integral. O sea, recordemos que el Papa Francisco relanza el Pacto Educativo Global y cuando hablamos de ujú, Pacto claro. Educativo Global tenemos que hablar indudablemente de todo lo que es la ecología, de todo lo que es la integración de la historia dentro del desarrollo humano, es decir, todas estas cosas que nos ayudan a una relación sana, repito, no solamente con la naturaleza, sino con los demás, con la misma historia, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros asumir la historia como esta parte del desarrollo ecológico? Entonces, en esta educación, o mejor dicho, esta educación debe derivar hacia lo que él llama el Papa Francisco en ese mismo capítulo, la ecología de la vida cotidiana, ¿no? Que a Ujú, lo mejor leemos ujú. esto y decimos, ah, no, eso es sembrar matica, alimentar al perrito. Tal. No, no, Sí. no. Cuando nos habla el Papa Francisco de la ecología de la vida cotidiana, pues nos está hablando de un auténtico desarrollo que ayuda a la calidad de vida humana. Es decir, nos está hablando de una arquitectura que sea ecológica, nos está hablando de una interpretación de los hechos diarios, de los hechos naturales, como algo que impacta también al ser humano y nos habla de ese cuidado de los lugares comunes. Un cuidado que va desde lo que es, por decirlo de alguna manera, ese cuidado obvio y lógico de la matica de tal, hasta el cuidado que va en el espacio compartido, ¿no? Es decir, parece mentira, pero esta encíclica nos lleva a pensar que hasta como manejamos es algo ecológico. Y justamente porque estamos conversando, a ver, a esta hora de la mañana quiero recordar a la audiencia, si usted se está conectando con nosotros, está en pantalla, está en los micrófonos el padre Néstor Briceño, él es el director del posgrado de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello y a quien reiteramos el agradecimiento por estos minutos a Radio Fe y Alegría. Hay un término que se desprende de Laudato Si que ha marcado la socialización en medios, en organizaciones sociales, y que se va entendiendo de alguna manera, y creo que es parte del proceso evolutivo también de la encíclica. Y es cuando hablamos de ecología integral. Por ejemplo, en este lado del mundo nosotros la vemos como, o se ha acuñado mucho, ecología integral y panamazonía, ecología integral y pueblos indígenas, ecología integral y...
pero el simple, que no es simple de hecho, ecología integral, ya hay un planteamiento teórico bastante fuerte allí, ¿no? Claro, porque fíjate que cuando hablamos de ecología integral, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando, a fin de cuentas, de, primero, el principio del bien común. Es Mm, decir, para que realmente esta ecología integral surja, pues debemos entender que el universo, la Tierra, no es propiedad exclusiva de unos pocos, es propiedad exclusiva, es propiedad de toda la humanidad. Es decir, y no es una propiedad para que nosotros la acabemos, es una propiedad en cuanto nosotros somos administradores de ella para el desarrollo no solo del hombre, sino de toda la creación, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo, porque claro, cuando hablamos de ecología integral y pueblos indígenas, por ejemplo, ujú, pues de ujú. lo que estamos hablando es que estos pueblos indígenas no pueden estar explotados por el resto de la sociedad, sino que tienen que ser partícipes de ese desarrollo que estamos llevando adelante. Se habla también, cuando escuchamos este término, de justicia Justicia global, es socioambiental, decir, claro. Ujú. sí, socioambiental, ¿no? De esta justicia que nos lleva a entender el pasado y el futuro, ¿verdad? Pero desde un presente donde cada uno de nosotros tenemos que asumir la responsabilidad por el deterioro, no solamente que existe a nivel físico, sino el deterioro moral, el deterioro cultural, ese deterioro que se da cuando yo me convierto en un depredador de la naturaleza y un depredador del hermano. Entonces, oye, hoy en día yo creo que tendríamos que preguntarnos si nuestras relaciones eh, interpersonales no deberían ser mucho más unas relaciones ecológicas, entendiendo la ecología en todo este sentido. Hay un tema en la encíclica que está marcando como la acción de muchas organizaciones y que tiene que ver, entre otras cosas, con este paradigma de la justicia socioambiental. Porque antes de la encíclica quizás no era tan común que uno viera a un grupo, a una organización indígena, a un grupo de activistas, alguna ONG en los tribunales, por ejemplo, de un país cualquiera exigiendo derechos para un sujeto que no fuera un humano. En Colombia hemos visto cómo organizaciones han ido a los tribunales para exigir que haya garantías de derechos sobre los ríos, por ejemplo, porque se entiende que sin el río la consecución de derechos asociados a la vida va a estar restringida para un grupo poblacional. Creo que la encíclica también le da vida a lo que tenía vida pero que parecía muerto, que son los otros elementos o todos los elementos de la naturaleza. Sí, mira, hay una concientización de esas relaciones, ¿no? Que entre la naturaleza, los distintos elementos de la naturaleza y nosotros. Y claro, al nosotros contemplar estos elementos desde esa búsqueda de, como decíamos, de esa justicia socioambiental, pues podemos también encontrar esos elementos que hacen que la naturaleza tenga ciertos derechos, ¿no? ¿Y por qué? Porque también, y creo que esto, mira, nosotros en Venezuela somos pioneros. Eh, Tú creo que no habías nacido cuando se creó el ministro del Ambiente por allá en los años No, no, 70, ¿no? todavía no. No recuerdas nada de eso. Pero claro, cuando se crea el Ministerio del Ambiente, cuando vemos que se empieza a trabajar por la defensa de los recursos naturales, pues mira, empezamos a entender que hace falta políticas concretas para que estos recursos no se vean afectados de una manera irracional, ¿no? Sino que sean unos recursos que, oye, sean explotados, incluso fíjate las palabras que usamos normalmente, ¿no? Explotados con un respeto para que pueda realmente ayudar al desarrollo. Entonces, aquí nos hace el Papa también como un resumen de lo que ha sido esta historia de convenios internacionales en favor de la naturaleza, estos acuerdos que hacen falta y todo este camino de concientización. Hay un tema, padre, y ya para ir terminando la entrevista, quisiera preguntarle también por el tema de las relaciones sociales en el marco del Laudato Si. Usted ha planteado incluso el cuestionamiento de si nos tenemos que relacionar de otra manera.
mirando los conflictos en el mundo, mirando el mundo como está ardiendo por todos lados, en Oriente Medio, en Oriente Próximo, en Europa, hay un tema que el Papa León desde el primer día ha dicho y es que hay que ponerle fin a la guerra, hay que buscar una paz duradera, hay que entendernos como sociedad de una manera diferente. Lo eligen Papa y a los minutos ya estaba diciéndonos esto por la calle del medio y Ujú. algo que ya traía incluso del Papa Francisco intentando unir una cosa con la otra, podríamos pensar en un modo de relacionarnos diferente partiendo de la Laudato Si para entender que como sociedades no somos superiores a otras. Por ejemplo, partiendo de que el exterminio de un pueblo militarmente hablando no tiene justificación si nos vemos como parte de un solo conjunto. Eh, claro, o sea, sí, o sea, ahí no hay otra respuesta sino ir por el medio y decirte sí. Pero para nosotros poder eh, plantear claramente esto, no podemos dejar a la Laudato Si aislada, ¿no? Fíjate que Claro. hay algo interesante. La Laudato Si y la Fratelli Tutti son las dos encíclicas de Francisco que empiezan con palabras italianas, ¿no? Ujú, Y ujú, sí. palabras además de San Francisco de Asís. Ujú, Este, ¿Por qué? Porque estas nuevas relaciones a las que estamos llamados está basada en la toma de conciencia de el ser criaturas. Es decir, nosotros como católicos, pues sabemos que somos criaturas de Dios, pero también el musulmán es criatura de Dios y el ateo es criatura de Dios, aunque el ateo no lo reconozca. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros en esto, en todo esto? Favorecer un diálogo en el que podamos ver la paridad con el otro. Es decir, yo soy igual al otro, el otro es igual a mí, somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos deberes. Y por esta igualdad, pues es necesario que nosotros lleguemos a acuerdos. Cuando el Papa León, pues empieza su ministerio petrino con ujú, este llamado a la paz, ¿verdad? Y es la primera frase que él lanza, pues, la paz esté con ustedes, ¿no? Este llamado a ujú. la paz, pues entonces nos está invitando a poner un parado en el mundo y decir, ya va, un alto y decir, ya va, no como Mafalda que decía, paren el mundo Me que quiero me quiero bajar. bajar, ¿no? No, no, ya va, sino que el Papa León dice, ya va, en este llamado de atención que nos ha hecho el Papa Francisco, de que somos iguales, de que tenemos los mismos derechos, que cada uno de nosotros tiene que buscar ese bien desde la creación, desde lo que somos, ese su ser criatural, entonces tenemos que decir, hey, mira, ¿qué es lo que pasa en esta guerra que no nos entendemos? ¿Por qué tú quieres a lo mejor abusar del derecho del otro? ¿Y por qué el otro se está defendiendo? ¿O por qué el otro, haciéndose la víctima, está abusando del derecho del primero, ¿no? Es decir, es como invitar a un diálogo sincero que nos invita esta encíclica. Ahora, casi que termino con esta idea, ¿no? Fíjate que Francisco de Asís fue un promotor de la paz de manera muy activa y fue un promotor del diálogo interreligioso. Ujú, Entonces, hace poco incluso celebramos los 1000 años del encuentro de Francisco de Asís con el califa, ¿no? O los mil no sé ujú. cuánto. Bueno, incluso en la encíclica se nos invita a que nosotros seamos promotores de esta paz desde el diálogo, no solamente interreligioso, sino intercultural, un diálogo incluso cósmico, ¿no? Te digo, o sea, esto tiene mucho de taller de Chardin, un diálogo en el que nosotros podamos encontrar que como criaturas de Dios tenemos algo que decir a los demás. Y bueno, y esta idea, sí es la idea final, que claro, Francisco también nos plantea esto de su carisma como jesuita. O sea, Ujú. fíjate que en los ejercicios de San Esa Ignacio, animación. pues una de Ujú, las meditaciones es precisamente el sabernos criatura, ¿no? ujú, Entonces, desde allí, Francisco plantea, hey, cuando nosotros nos sabemos criatura, cuando nosotros nos sabemos creación, sabemos que la criatura no es perfecta, que la criatura es redimible, es amable, y es amada por Dios, por lo tanto, pues vivamos en esa dimensión para amar también nosotros a los demás y para también nosotros dejarnos redimir y convertirnos en esos anunciantes de la redención que nos ha llegado con Jesús.